Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Galvez Cardona y en este video me gustaría analizar la conferencia del webinar Emociones en Equilibrio que está en el canal de YouTube de Univirtual UTP. Se subió hace un año y me gustaría analizar primero que todo tres puntos en especial y es el papel que cumple la moderadora durante, digamos, toda esta conferencia, que en este caso es Vanessa, la que tenemos aquí a mano izquierda, en fondo blanco. Por segundo punto, me gustaría analizar la forma en la que la invitada Ángela Gómez transmite sus ideas y el tono que utiliza al momento de transmitir estas mismas ideas. Y por último, me gustaría poner en ejemplo, bueno, o en contraste, como que imaginemos qué pasaría si en este tipo de espacios virtuales no existiera alguien que estuviera moderando o guiando la sesión, siendo el apoyo de, digamos, la persona que está hablando o la ponente en las conferencias o tipo de estas clases virtuales. Como ya les mencioné, entonces, el primer punto es el rol de la moderadora, en este caso Vanessa. Su papel no solo presentar a la invitada, a la ponente Ángela Gómez, o dar la bienvenida, sino que es explicar y organizar toda la experiencia que se vive de este encuentro virtual. Por ejemplo, ella en este momento, aquí lo que hace al inicio es mencionarle a los invitados que la sesión va a durar, digamos, de la charla que va a dar Ángela, va a durar unos 40 minutos y que al final va a haber unos 10 minutos para unas preguntas, las preguntas que tengan ellos mismos y que son formuladas por los invitados por medio del chat de Zoom. En este caso ellos están en Zoom, en la página Zoom, en la aplicación Zoom. Y este papel que cumple Vanessa me parece algo que uno puede ver como simple, pero en realidad es algo que ayuda mucho a que los participantes sepan cómo va a funcionar el espacio y se sientan más tranquilos o se sientan más conectados con la experiencia que ellos mismos están viviendo. Vanessa también cumple un papel muy importante y es que cuando en el minuto 10 aparece un problema técnico, ella es quien en cierto modo calma a los participantes o bueno, les da a conocer a los participantes que hay un problema técnico por parte de la ponente eh, Ángela. Y entonces en este momento, pues ella les dice que esperen un momento para que eh, Ángela se vuelva a conectar y en este momento aquí Ángela está diciendo que ella ya llevaba esos minuticos que se desconectó hablando sola, pero que entonces no se había dado cuenta. Entonces el rol que cumplió Vanessa fue informarle a la ponente que se había desconectado e informarle al mismo tiempo a los participantes, los quienes estaban viendo esta conferencia, que pues había un problema técnico y que ya se iba a solucionar. Y también algo que cumple es que aquí Ángela le pide acceso para compartir las diapositivas a Vanessa y Vanessa le da, digamos, como ese permiso. Entonces son cosas que el moderador o la moderadora le facilitan o le ayudan, le complementan a la ponente o a la otra persona que, digamos, está explicando o está enfocada solamente en, digamos, como en brindar una información, en dar una experiencia, etcétera. Además, pues Vanessa va a funcionar, que más adelante lo vemos, va a funcionar como una especie de, de puente entre el público y la invitada, la ponente. Espérenme que estoy encontrando aquí muy despacito, si no me acuerdo muy bien un minuto. Aquí, en esta sección de acá, aquí ya están en las partes de las preguntas, mientras entonces Vanessa lee las preguntas a Ángela que están escritas en el chat. Entonces sirve como ese puente entre las preguntas que tiene el público y entre
lo que va a decir Ángela. Es como la intermediaria. Ahora sí, me gustaría analizar todo el tono que fueron los 40 minutos, 40 y algo de minutos que fue en total la conferencia de Ángela. Y de por sí ella tiene un tono muy cercano, muy humano, muy empático. Ella desde un inicio intenta romper como esa frialdad que a veces se tienen en estos espacios virtuales. Y es, por ejemplo, aquí en el inicio, ella, aquí en esta sección se está presentando ella misma de quién es. Y aquí también menciona a los participantes que si desean encender sus cámaras, pues sería algo bueno, no es necesario, pero sería algo bueno. Y dice que si algunos están pillados, pues que sí, igual, de igual manera se entiende, porque pues la idea es que estén cómodos, que estén bien y que obviamente están en sus casas. Entonces es como para que generar o alivianar, digamos, como esta situación, porque de por sí la virtualidad es un espacio en el que a veces no se tiene una buena interacción entre la persona que está explicando y la persona que está participando, viendo este tipo de espacios virtuales. Entonces yo creo que este tipo de lenguaje, este tipo de tono, hizo que el ambiente se sintiera un poco más relajado y un poco más natural. Y además su forma de hablar me parece que es un poco como guía o mentora, ya que no lo hace tan de forma tradicionalista o tan tecnicista, porque ella no habla desde ese punto de desde la expertise. Pues, obviamente ella es experta en lo que habla, en el tema que está abordando, eh, pero no es como que lo impone. Ella lo que hace es acompañar a las personas en ese proceso de reflexión sobre sus emociones desde el punto de vista que ella ha estado estudiando, el punto de vista que ella conoce y pues ella ha estudiado. Otra cosa que me parece aquí muy interesante es cómo explica sus ideas, y es que no utiliza muchos conceptos teóricos, sino que utiliza ejemplos, metáforas sencillas, como cuando compara las emociones con colores primarios, o cuando habla de los caminos con curvas, que aquí lo vemos en esta de acá. Ah, perdón. Bueno, lo vemos en esta de acá, en esta diapositiva acá, en donde está la carretera. Eh, lo compara con esas curvas para explicar, digamos, como algunos procesos emocionales. Además, también comparte experiencias personales y en un momento menciona que algunas situaciones de su propia vida están relacionadas con esa autoridad masculina y los mandatos familiares. Ese tipo de ejemplos hacen que pues lo que se dice pues realmente se está sintiendo, y no es puramente información o teorías o tecnicismos. Mm, algo que también me pareció muy importante es que la manera en que habla, o la manera en la que Ángela valida constantemente a las personas que ella está escuchando, o las preguntas que ellos están haciendo, y es que ella utiliza un lenguaje muy cercano e inclusivo, y en algunos momentos incluso responde directamente a personas del chat llamándolas por su nombre, como cuando menciona a algunos participantes que hace preguntas, como Luz, y eso en cierto modo genera una sensación de diálogo, aunque sea un espacio virtual. Porque, pues, como ya lo mencioné anteriormente, estos espacios virtuales de por sí son, hay muy poca interacción entre el público y quienes están y los expositores. Eh, También en esta parte se nota que habla con mucha pasión sobre el tema de las emociones, porque, por ejemplo, cuando menciona la rabia, dice que es una emoción que conoce muy bien y que le gusta trabajar con ella, y ese tipo de comentarios hacen que se sienta que la información que se está dando es más auténtica, entonces se siente, se ameniza el espacio virtual. Y Ángela como tal, en general, ella transmite dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, transmite seguridad sobre el tema que está explicando,
Y por otro lado, transmite, bueno, yo lo sentí como un poco de humildad, porque ella misma está reconociendo que ha tenido que trabajar mucho sus propias emociones antes de, digamos, en este caso, poder acompañar a otras personas. Y ya por último, el último punto que me gustaría, digamos, como analizar es, pensemos por un momento en todo esto y en las clases que hemos estado, el, ¿qué pasaría si no hubiera un moderador? O digamos en esta conferencia webinar Emociones de Equilibrio, no, Vanessa no estuviera. Y es que probablemente la experiencia sería un poco más caótica, porque por ejemplo cuando ocurrió el problema de conexión, entonces Ángela, como ya dijo, que siguió hablando y siguió exponiendo y no se dio cuenta de que no estaba ya en Zoom, pues literalmente los participantes hubieran pensado que la conferencia ya se terminó o que el problema técnico nunca se pudo solucionar y entonces Ángela se hubiera quedado hablando no sé cuántos minutos o se hubiera quedado hablando todo lo que habló, los 40 minutos que habló, y al final que ella hubiera preguntado y se hubiera dado cuenta que ya no estaba en Zoom. Entonces eso hubiera, digamos, dañado esa conexión o el, el movimiento, la conexión o el desarrollo de la misma conferencia virtual. Además, en este caso, si nos vamos al punto de vista de la ponente, Ángela hubiera tenido que hacer demasiadas cosas al mismo tiempo porque ella tendría que explicar, digamos, como las instrucciones, tendría que explicar el tema, al mismo tiempo también tendría que revisar el chat, responder las preguntas, solucionar problemas técnicos, tendría que estar súper pendiente de todo, o sea, ella tendría que estar pendiente de si no se le cayó el internet o si no se salió de Zoom o si la gente sí está escribiendo y al final entonces lee las preguntas o si de pronto necesita estar aceptando a personas que están entrando a último minuto porque eso sí llega a pasar. Entonces literalmente sería un caos y sí me gustaría terminar diciendo que este video como tal muestra que en la educación virtual no solo importa el contenido que se enseña, sino también cómo se organiza el espacio y cómo se comunica. Aquí vemos una combinación que es muy interesante porque por un lado está la ponente que conecta con las personas desde lo emocional y lo humano y por otro lado está la moderadora Vanessa que sostiene la estructura del encuentro y sin ella pues no podría llegar a darse este encuentro virtual de la conferencia de forma correcta. Y creo que eso nos ayuda a entender que las clases virtuales pueden ser mucho más significativas cuando existe un buen trabajo en equipo detrás de ella, detrás de bambalinas. Y pues ahora sí me gustaría agradecerles demasiado, digamos, la atención que me prestaron a el momento de analizar este video y espero que pues me hayan entendido y les haya gustado y me disculpo si fue un poco largo el, el video.